Ahora sí que le damos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo les había comentado el domingo pasado que yo había tenido un almuerzo con mi pastor y un amigo que hacía tiempo que no lo veíamos. Y nos dijo algo al final, ¿verdad? Sobre el oír, que yo lo comenté, pero no, téngalo en la mente ahí porque no se lo voy a decir todavía. Y estuvimos hablando sobre el tema y mi pastor predicó sobre el tema 3 veces corrida, sobre este tema. Y en la conversación que yo tuve con él, el Señor me abrió el entendimiento en una serie de cosas digo el entendimiento para preparar un mensaje que tocara este tema específicamente, y es el del oír. Por eso yo titulé este mensaje Oídos para oír, porque Jesús usó esa palabra varias veces, el que tenga oídos para oír, ¿verdad? Oiga. Y en la carta a las 7 iglesias del Apocalipsis, todas terminan diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y es importante cuando Jesús toca este tema, no se refiere al oído natural, al que le da cerilla. Se refiere al oído interno, el oído espiritual, que es a donde habla Dios. ¿Ok? Porque puede ser que alguna que otra persona haya oído voz audible, y yo en momentos dados he oído como que, ¿qué es esto? Pero yo no puedo decir que a mí Dios me habla audiblemente. Yo sé que Dios me habla a la forma que Él puede hablar. Y nosotros tenemos 3 conversaciones en la iglesia, o 3 en la iglesia, en la cabeza, en la mente que nos hablan. Hay 3 voces que nos hablan. Por lo menos este es mi análisis. Yo no estoy diciendo que esto es lo que yo pienso por mi experiencia. A mí me habla Dios, me habla el diablo y me hablo yo mismo. ¿Usted tiene conversaciones con usted durante el día? Esa es la más que usted tiene con usted. Nosotros todo el día estamos hablando con nosotros. ¿Y si lo hago? ¿Y si no lo hago? ¿Y si me como la luz? ¿Y si viene el guardia? ¿Y si esto? ¿Y si como? ¿Qué me voy a comer? Y entonces empieza, cómete un pedazo de lechón. Y tú luchando ahí, no, lechón no. Y ella, sí, lechón sí. Pero ese es contigo. El diablo está constantemente, porque donde habla el diablo es a tu mente. Él te pone pensamientos y tú haces de momento. Y de momento dices, no, porque entonces el angelito empieza, ¿te acuerdas que les he hablado del angelito y el diablito en los muñequitos? Eso es real. O sea, el que sacó eso lo sacó se los reveló el Espíritu Santo. El diablito y el angelito hablándote, ¿verdad? Y entonces entras en esa lucha y la conversación tuya y tú pero acuérdate del lechón, no te olvides. Sí, porque puedes estar en esa conversación, en esa lucha y hablando con Dios y tú te metes. Porque cuando estás orando, de momento viene y dice, tengo que cuadrar la chequera. Y yo, pero ¿por qué estoy pensando en esto ahora? Sí, le pasa a alguien orando. Yo tengo unas luchas para concentrarme muchas veces porque yo tengo problemas de concentración. Yo tengo todas las manifestaciones de ADD. Y está diagnosticado, no es que yo se lo estoy diciendo, yo tengo ADD diagnosticado de adulto. Me lo diagnosticaron, ¿sí? Entonces mis hijos sacaron, yo se los dividí a mis hijos para que no tuvieran esa carga. Todos tienen uno diferente. ¿Usted se acuerdan el muñequito, el mundo de Bobby? Que Bobby estaba en la escuela y de momento se iba y estaba ahí espadeando con alguien pues a mí me pasa eso y me pasa a veces cuando oro. Estoy orando y empiezo a pensar y cuando vengo a ver ya estoy llenando la planilla. Y yo digo, pero ¿por qué me traes ese pensamiento? Y tengo que volver a traer el pensamiento de nuevo, porque esa es la conversación conmigo. Pero ¿qué pasa? De acuerdo a lo que tú le metes a la cabeza, es como la computadora, como tú la programes, eso es lo que va a funcionar. Yo les he dicho varias veces, le he usado el ejemplo de que una misma computadora la puede usar un abogado, un ingeniero y un doctor. La misma marca, con los mismos features, pero la programación es lo que va a cambiar. El ingeniero no puede ir a la del doctor a sacar información porque lo que le va a dar son recetas, diagnósticos y los clientes y planes médicos y esas cosas. Pacientes. La programación va a determinar lo que tú metes, eso es lo que sale.
¿Ok? Pues las conversaciones tuyas van a ser de acuerdo a la información con la que estás programada. ¿Ok? Yo estoy seguro que el del punto se levanta pensando, este me robó, chavo. Fulano, vayan a cobrarle a fulano. No es lo mismo que la maestra. La maestra diga, Dios mío, tengo que no corregir los exámenes. El doctor va por ahí. Ya hay como 700 pacientes hoy, no sé cómo lo voy a ver. Tengo a doña fulanita en el hospital, tengo que irla a ver. ¿Entiendes? Porque es de acuerdo. Silvia tiene que ir pensando cuál es el menú de hoy. Todo va a depender de lo que entra en mi cabeza. ¿Qué voz escuchamos? Tenemos que empezar a programar nuestra cabeza, nuestra mente, a escuchar la voz de Dios, primeramente que cualquier cosa. El pastor que predicó dijo algo muy interesante el miércoles, que dijo que como al diablo Dios le aplastó la cabeza, ahora él anda buscando cabezas para usar la tuya y la mía. Eso estuvo interesante. Está buscando cabezas porque ya él no tiene. ¿Está conmigo? Ok, Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien importante, escuche bien. Es por el oír, pero por la palabra de Dios. ¿Ok? No dice por escuchar la palabra de Dios. Es por esa palabra es que viene la fe. ¿Ok? ¿Está conmigo? Usted la oye, pero la fe viene porque es la palabra de Dios la que transforma. En la Nueva Traducción Viviente dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, porque por oír la palabra de Dios lo que te da son las buenas nuevas. Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir evangelio? Pues la fe viene por oír esas buenas noticias, por leer esas buenas noticias, porque las puedes leer también y funciona, es que las debes leer. ¿Ok? Padre, te damos gracias, Señor, y yo te pido que esto que vamos a hablar aquí en esta mañana penetre, Señor, en los corazones y en las mentes de todos aquí, Señor, incluyéndome a mí, para que en el nombre de Jesús podamos crecer nuestra fe y hacer todo lo que tú estableciste para nosotros, en el nombre de Jesús. Ok, amén. La fe, usted sabe que el significado es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? La fe es lo que mueve a Dios. Tu fe es la que mueve a Dios. Siempre les he dado el ejemplo de la mujer con el flujo de sangre. 12 años con un flujo de sangre, los doctores no podían hacer nada, gastó su dinero, pero digo, si yo tan solo tocaré su manto, se metió entre la multitud, tocó el manto y Jesús se viró. ¿Quién me tocó? ¿Por qué? Porque la fe de esa mujer provocó que poder saliera de Jesús y la sanara, sin Jesús darse cuenta. Simplemente su fe, porque la fe mueve a Dios. La fe es un don. Búsquelo, el don de fe. Pero también la fe es parte del fruto del Espíritu. Parte del package del fruto del Espíritu. ¿Ok? Así que es importante que nosotros hagamos que nuestra fe se siga desarrollando. ¿Y cómo la hacemos? Creyendo. A pesar de lo que vemos. ¿Me entendió? Creyendo a pesar de lo que vemos. Yo estaba hablando con el grupo de oración de esta mañana que cuando Elías estaba siendo perseguido por Jezabel, Elías en depresión se escondió en una cueva. Y Dios le dijo, sal un momento. Él quería morir, él le dijo, mátame ya, le decía al Señor. Y cuando sale de la cueva, de momento, dice la Biblia,
que es un viento bien recio, tan recio que se soltaron las piedras. Después hubo un terremoto. Después hubo un fuego. Y en ninguna estaba Dios. Pero después vino un viento apacible. Y ahí era que estaba el Señor. Entonces lo identificamos. El fuego, el viento recio, María. El terremoto, lo que está pasando. Y el fuego, la bola de fuego que cayó el viernes. Entonces, yo estoy esperando que lo próximo que venga es el sonido, el silbido apacible del Señor. Pues esa es mi fe. Esa es mi fe. En eso creo. Y yo lo estoy creyendo cada día que me levanto. Cada día cuando me levanto. Pero entonces, vamos a Hebreos 4:12. ¿Qué dijimos ahorita? Así que la fe es por oír, por el oír, y el oír, ¿qué? Por la palabra. Por eso, no es por oír la palabra de Dios, es por oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Ok, Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Esa explicación que da el escritor de Hebreos es espectacular. O sea, mira lo que dice, esa espada penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y hasta en la médula del hueso. Hasta allí llega. O sea, quiere decir que penetra de una forma, o tiene que penetrar de una forma en tu ser que te saque todo para afuera. Porque dice, es viva, es lo primero. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos muestra lo que somos y lo que no somos. Penetra hasta el centro de nuestra vida, la moral y la espiritual. Y debemos permitir que nos moldee, que moldee nuestra vida. Porque la palabra de Dios también nos consuela. Lo que yo te acabo de decir que dice en Segunda de Reyes, a mí me consuela Dios. Pues Señor, estoy esperando el sonido, el viento apacible ahora. Porque yo creo que hay promesas, hay palabras sobre Puerto Rico. Y yo lo creo, yo lo he seguido creyendo y lo voy a seguir creyendo. Entonces, en la creación vemos que la palabra, todo fue creado por la palabra. Por eso Jesús es el verbo. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Verdad? Ya quedamos en que la palabra puede transformar a una persona. Puede transformar un matrimonio, puede transformar un país y puede transformar el mundo. Todo eso puede hacer la palabra de Dios. Lo ha hecho durante 2000 años. Ha ido transformando gente porque antes no había cristianos. Ahora hay más cristianos que judíos. ¿Usted se ha dado cuenta? Que hay más gente que cree en Jesús que los mismos judíos. ¿Verdad? La palabra de Dios tiene poder. Créame que tiene poder porque es viva, porque la palabra no cae al suelo, la palabra gravita. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo que gravita, pastor? Le voy a dar un ejemplo. ¿Usted se acuerda de algo que lo marcó en su vida cuando usted era chiquito? Alguien que te dijo algo. ¿Alguien lo recuerda? Está viva por ahí todavía. Y esa misma palabra yo digo, y yo escuché que dijeron esto, y dijeron esto, y lo sigo pasando, por eso que la palabra sigue gravitando. Lo escrito yo lo puedo romper y lo boto, la palabra no. La palabra no. Porque a veces lo que dices es lo que marca a una persona negativa o positivamente. Ok. Isaías 55:11. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. En la Reina Valera dice, mi palabra no retornará atrás vacía, sino que irá y hará todo por lo que fue enviada. ¿Ok? O
sea que la palabra sigue. Hay una palabra sobre ti. A lo mejor tú no lo ves tan rápido, pero eventualmente lo vas a ver. Hay una palabra sobre cualquiera, sobre el país, eventualmente la vas a ver. Los otros días yo estaba meditando y hablando con el Señor. Y el Señor me da unas esperanzas a veces tan brutales. Que me dice, los 430 años de Israel como esclavos en Egipto, no fue nada. Pero ¿cómo que no fue nada? No fue nada porque para mí un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea que no fue ni medio día. Y yo dije, ¿en serio? Sí. ¿Tú sabes lo que es eso? 430 años es como medio día de Dios. Porque en la eternidad no hay tiempo. Entonces, Jesús tiene 2 encuentros con 2 soldados romanos en el tiempo de él estar en la tierra, donde uno dice, Señor, mi siervo está enfermo y creo que tú lo puedes hacer. Y que él dice, ¿vamos? Y él dice, no, yo no soy digno. ¿Te acuerdas que usted se memorizaba ese? Yo no soy digno de que entre en mi casa, ¿te acuerdas? Por eso. Yo no soy digno, pero yo soy hombre de autoridad. Yo digo y la gente obedece. Yo sé que si tú das la palabra, mi siervo sanará. Y Dios se ha hecho como tú crees. Y cuando él llegó a su casa, estaba sano. ¿Por qué? Porque él envió la palabra. Vino otro y le dijo que su hijo estaba enfermo y el tipo estaba como 1 hora de camino. Un día y medio de camino. Y él le dijo, pues está bien, dale, va a ser como todo. Y cuando él llega, su hijo está sano. Su hijo había muerto y resucitó. Estaba sano y le dice, ¿a qué hora más o menos fue? Y él le dijeron la hora y dijo, a la misma hora que Jesús había enviado la palabra. Por eso es que dice que con tu boca tú declaras muerte o declaras vida. Y tú tienes que tener cuidado con lo que tú dices a tus hijos, porque los marcas. Tú a tus hijos tienes que verlo como el próximo gobernador de Puerto Rico, como el presidente de los Estados Unidos, como el presidente de la empresa. Así tienes que hacerlo. Porque si tú le hablas cosas incorrectas a tus hijos y negativas, los estás marcando. Porque la palabra marca, la palabra marca a una persona. Yo quería jugar Grandes Ligas cuando yo tenía como 10 años, 11 años. Yo jugaba bien. Y mi mamá dijo, chacho, tú tienes que ser un Roberto Clemente para eso. Me frustró, me fui y después me empecé a meter marihuana. Y si hubiera jugado pelota como hubiera sido un contrato espectacular, hubiera tenido. Me marcó, me dijo que yo no podía. A mí un hijo mío me dice eso, no, tú vas a ser mejor. Seguro, pues. Y pero podía haber sido pelotero también, ahora no tuviera que trabajar. Entonces, los Yankees me hubieran firmado. Nick, diga ahí. Los Yankees me hubieran firmado. Ahora que no tienen shortstop, esa era mi posición. ¿Qué te puedo decir? Vaya conmigo a Ezequiel 37. Dice, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Recuerda que aquí está hablando Ezequiel. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Entonces, esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor.
Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los huesos, pero aún no tenía aliento de vida. No tenían. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en ellos, en estos cuerpos muertos, para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó. Y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos y hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación estaba acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor. He hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Me llama la atención la parte de cuando dice que estaban completamente secos. Eso es como cuando usted, el que le gustan las chuletas, volvemos al lechón, y coge el huesito y lo deja que no queda nada. Así de secos estaban esos huesos. Y dice que esto es el pueblo de Israel, que ya estaba en un punto que Dios le había dado oportunidad y Dios le había mandado esto y le había dado esto, y ellos nunca, no miraron. ¿Y qué pasó? Pues fueron desterrados, ¿verdad?, a otros pueblos. Ellos estaban todos fuera, en diferentes partes del mundo. Usted vio la parte de Hitler, ¿cuántos había allí? Digo, en toda esa área de Europa, ¿verdad? Pero entonces, en este segmento, la palabra nos enseña el poder de la palabra, valga la redundancia. ¿Qué le dice el Señor? Primero le pregunta: ¿vivirán esto? Pues le está diciendo: ¿tú lo crees? Porque la primera parte es fe. Si no hay fe, no se van a levantar. Y así Dios nos dice a veces: ¿qué tú crees? ¿Que todo se perdió? Y tú dices: sí. Pues no, todo no se ha perdido, porque el Señor está ahí. Y Él te dice: profetiza. Y le dice: profetiza. Él no dice: voy a profetizar, yo los voy a levantar. Hazlo tú, por medio de mi palabra. Ese es el poder de la palabra. Él dijo: profetiza sobre esos huesos y vas a ver que le voy a poner piel, le voy a poner músculo, los voy a levantar y le voy a soplar mi espíritu a ellos. Pero tienes que creerlo, tienes que hacerlo tú, tienes que hacerlo tú, tienes que declararlo tú, tienes que profetizar tú. Vamos para atrás un momento con Israel, porque Israel somos nosotros prácticamente. El Señor creó los cielos y la tierra y se tomó 6 días preparando todo para nosotros, y al 6º día nos hizo a nosotros. Hizo un ser que lo llamó Adán, que cuando buscas el significado del hebreo y aún en el griego, significa, es la humanidad, ¿no? Es Adán con M, el primer nombre. Y eso era un ser. Entonces Dios dice: le voy a hacer una parejita para que el tipo no se quede solo. ¿Y qué sacó? Un hueso. Sacó una costilla, correcto. Eso es lo que dice la Biblia. Le sacó una costilla
y de ahí creó a la mujer. No la creó ni del polvo de la tierra, la creó de un hueso, de uno de los huesos del hombre. ¿Ok? Esa es la importancia de esos huesos que están ahí. ¿Ok? Entonces, Eva escuchó. Yo les he explicado a ustedes siempre que el pecado entra por los sentidos. Lo que ves, lo que pruebas, lo que hueles, lo que oyes, lo que tocas. Esos son los sentidos. Por ahí entra el pecado. Por eso tú tienes que tener cuidado. Lo que ven tus ojos, lo que oyen tus oídos, lo que pruebas con tu boca, lo que hueles y sobre todo lo que tocas. Pero principalmente lo que oyes. Si tú prendes el radio y estás oyendo programas que no tienes que estar probando, pues no esperes que tu conversación en tu cabeza sea buena. No lo esperes. Si lo que están viendo tus ojos, por eso yo me acuerdo cuando Belda González quiso prohibir el reggaetón. Ella tenía toda la razón. Cuando ahora tú miras estos muchachitos, bandidos que hay por ahí ahora, mira el reggaetón. ¿Qué les decía? Vamos a matarnos, que si las mujeres, nos quejamos del maltrato de las mujeres, pero estamos permitiéndolo todo. Los mismos programas de radio hacen lo mismo, los mismos programas de televisión. No te duermas. El rating de No te duermas, mujeres casi no. ¿Entiendes? O sea, ay, es que esto está malo. ¿Por qué está malo? Porque hemos permitido todo. Porque hemos permitido que a través de los sentidos. Yo me reuní una vez con el cliente de una cervecera que me dijo, necesito los jovencitos para cuando empiecen a beber, beban mi cerveza. Los tuyos que están creciendo. Tú me estabas hablando, ¿era que estabas hablando del cigarrillo el otro día? Están buscando en el cigarrillo también, tú no los ves por ahí, pero están poco colocándose en sitios donde están los nenes, para cuando tengan un poquito de edad empiecen a fumar. Porque entra por los sentidos. Pues a Eva, el diablo sabe qué usar, utilizó el audio, utilizó el oído. Eva pues, le creyó, porque en la conversación en la cabeza, Eva le creyó. Y dijo, es verdad, Él quiere que nosotros seamos, y Dios en su misericordia dijo, pues si yo les di 1500 árboles menos de uno, pero no, de ese es el que queremos. ¿Entiendes? Entonces, cayó el hombre. ¿Qué le había dicho Dios a Adán y a Eva? De todos los árboles del huerto podéis comer, excepto de la ciencia, del bien y el mal. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y ellos se murieron. Adán duró ¿cuántos años? Y Eva. ¿Por qué? Porque se murieron espiritualmente y perdieron la conexión con Dios. De ahí en adelante, todo el ser humano fue destituido por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice Romanos 3:23. ¿Entiendes? De ahí en adelante, por eso es que dice que por eso es que te tienen que bautizar rápido para quitarte el pecado original. No se quita así. No se quita así. Se quita con arrepentimiento. Algo siempre va a ocurrir con lo que tú oyes. Por eso el Señor fue tan claro y dijo, la fe viene por el oír. Porque eso penetra de alguna forma en tu cerebro diferente a como penetra lo demás. Porque el gusto, el sentido de comer la chuleta, te comes la manzana y rápido cuando coge el gusto le dice al cerebro una manzana. Pero lo que oyes se sigue quedando. El sabor después, tú te acuerdas contra aquella manzana estaba buena, pero no es lo mismo que la palabra. Porque la palabra te es añadida. Se te añade y se mete en tu ser y comienza a ser parte de ti. Por eso retén lo bueno. Tienes que desechar lo malo, porque si no lo desechas se hace parte de ti, porque todo te es añadido.
¿Ok? Entonces, hubo muerte espiritual. Pero entonces vino Cristo y dice en Efesios 4:5: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Pero ¿para quién es eso? Para el que recibe la palabra. ¿Y qué es la palabra? Lo que lo que Jesús enseñó. Eso es. Pues entonces, todos estábamos muertos, como Adán y Eva. Todos estábamos muertos, como el valle de huesos secos. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, entonces volvemos y tenemos vida. Y tenemos vida juntamente con Él por causa de la fe en su palabra. Dásela a Él, dásela a Él, dáselo a Él duro, que lo oiga. La función de Jesús, 2 Corintios 5:19. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Pues eso es lo que hizo Cristo. Pero ¿cómo es que llega la fe a ti? Por el oír. Y por el oír, por la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Si tú, ¿y qué es la palabra? Viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra entre el alma y el espíritu y te llega hasta los tuétanos, dice la Reina Valera. Pues es necesario que la palabra comience a entrar en ti. ¿Y cómo? Oyendo palabra y leyendo palabra. Y si tú la lees, te salta para vida eterna. ¿Ok? Y más allá, que Jesús dijo: el cielo pasará, la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Ok, ustedes inventen lo que ustedes quieran, ustedes cambien lo que ustedes quieran, pero mi palabra es vigente. La palabra es vigente aún 2000 años después de Cristo. Está igual de vigente, y si pasan 1000 años más, será vigente, porque la palabra del Señor siempre es presente. Todos los días, todos los días, todos los días. ¿Ok? Jesús es la palabra encarnada, porque Jesús era todo Dios y todo hombre. Jesús fue engendrado en María por medio del Espíritu Santo. O sea que tiene los genes humanos y los genes del Padre, de Dios. Todo Dios y todo hombre. Entonces, ahora vamos a entrar, ya casi cierro, pero vamos a entrar en la parte importante donde yo quiero llegar. Esos huesos secos. Y secos en gran manera. O sea, especifica el Señor que están secos en gran manera. O sea, Él está diciendo, estos huesos, ¿sabes? Si tú los miras a simple vista, tú dices, esto no tiene remedio. Esto no tiene remedio, aquí no hay break, ¿verdad? Ok, vamos a ver una cosa. Vamos a ver la función de los huesos. Voy a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funciones. Soporte. Los huesos proveen un cuadro rígido de soporte para los músculos y tejidos blandos. ¿Ok? Usted ha visto el esqueleto, ¿verdad? Y usted ha visto el esqueleto con los órganos. Pues usted ve que están metidos ahí, las costillas aguantan y protegen ahí demás, ¿verdad? Protección. Los huesos forman varias cavidades que protegen los órganos internos de posibles traumatismos. Por ejemplo, el cráneo protege el cerebro frente a los golpes, y la caja torácica, formada por costillas, y el esternón protege los pulmones y el corazón. Otra función de los huesos. Movimiento. Gracias a los músculos que se insertan en los huesos a través de los tendones y su contracción sincronizada, se produce el movimiento. Que según van pasando los años, el movimiento es como que yo me estoy dando cuenta que como que no mueve igual, pero mueve. Mueve, ¿ok?
Homeostasis mineral. El tejido óseo almacena una serie de minerales, especialmente calcio y fósforo, necesarios para la contracción muscular y otras muchas funciones. Cuando son necesarios, el hueso libera dichos minerales en la sangre que los distribuye a otras partes del organismo. ¿Okay? Producción de células sanguíneas. Dentro de cavidades situadas en ciertos huesos, un tejido conectivo denominado médula ósea roja produce las células sanguíneas rojas o hematíes mediante el proceso denominado hematopoiesis. ¿Ok? Almacén de grasas de la reserva, la médula amarilla. Consiste principalmente en adipocitos con unos pocos hematíes dispersos. Es una importante reserva de energía química. Ahí hay 7 funciones de los huesos. Mira qué importantes son los huesos. Usted creía, usted tira la chuleta, pero ese hueso tenía una función después que usted le sacó todo el jugo, ¿verdad? Sí, ok. Ese valle estaba lleno ¿de qué? De huesos secos. ¿Y secos? En gran manera, ¿ok? Cuando el bebé nace, por ahí está Milena, está Leo, está Victoria, no sé si hay, ¿cómo se llama la bebé? No, está Antonella ahí. Danieli. Ellas tienen 300 huesos. Todas nenas y un nene nada más, Dios mío. Seguimos en minoría. Los bebés tienen 300 huesos. Pero según van creciendo, se van pegando ciertos huesos y el ser humano entonces tiene 206 huesos. Ese es. Me puse a estudiar, ya saber. Vamos, Leo está solo. Hay que hablar con él para llevarlo. ¿Ok? Entonces, ese valle estaba ¿qué? Lleno de huesos y secos. Hay unos huesitos que son 3 que están en el oído. Uno se llama el yunque, otro se llama, el tímpano, y el otro es el martillo. ¿Okay? Son bien chiquititos, pero bien chiquititos. O sea, tan chiquititos que están ahí metidos dentro de la oreja. ¿Okay? Dentro del oído. Y ahora puede, ¿sí? Entonces, hay uno que yo les hablé la semana pasada. Vayan subiendo los adoradores que vi que se fueron a planificar. Que vayan subiendo, por favor. Hay una función, uno, que se llama el martillo, que tiene una función muy especial. Recuerde, si comen del fruto, ciertamente moriréis. Por cuanto todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahí estaba yo. Ahí estaba mi vida al garete. Ayer mi hermano Edgardo estaba trabajando en unas cosas y viendo gente llegando a la Sansi. Él me dijo, yo no puedo creer lo que está pasando. O sea, la irreverencia, todo lo que está pasando, yo no voy a dar detalles, ¿verdad? Pero es una cosa horrible lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y en pecados. Por los que hemos venido a Cristo, hemos sido resucitados juntamente con Él, porque Él nos dio vida nuevamente. Pero los demás no. Los demás están en el valle de huesos secos. Hay un montón en el mundo de valles, de valles de huesos secos. Y aquí no es la diferencia. Nosotros tenemos amistades, tenemos familia y vemos lo que está pasando en el mundo y en nuestro país, ¿verdad? Con la gente, la actitud, la irreverencia, todo lo que está pasando. Y eso es un valle de huesos secos. Eso es lo que está diciendo, porque Dios le está diciendo, ese es Israel. Ese valle de huesos secos es Israel, que, ¿sabe? Yo les di todo y me rechazaron.
y se convirtieron en un valle de huesos secos y secos en gran manera, que están todos dispersos por el mundo. Pero yo los voy a rescatar y yo los voy a volver a traer. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Pues entonces, de esos 3 huesitos, suban, pueden subir. De estos 3 huesitos, hay uno que se llama el martillo. Yo dije algo aquí el domingo sobre el martillo. Pero es bien chiquitito, bien chiquitito, bien chiquitito. Yo no sé si usted sabe, esto me lo estaba diciendo mi pastor, que él estudió la cremación. Porque la cremación, los huesos, yo te lo digo porque yo tengo las cenizas de mis padres, que no son cenizas. ¿Tú te crees que son cenizas como el del cigarrillo? No, no, no. Es hueso triturado. Lo que por lo menos, lo que yo tengo en mi casa, lo que me entregaron a mí es hueso triturado. ¿Por qué? Porque los huesos no se derriten. Cuando usted mete el cuerpo en el horno ese, primero se va la piel, después se van los tejidos, los músculos, y ahí entonces queda el hueso. Y cuando queda el hueso los tienen que triturar, porque eso no se quema, eso no se disuelve. Pero ese huesito del martillo, aún así, y mi pastor me estaba diciendo, ¿sabe que es tan chiquito que cuando pasan por la moledora no lo pueden moler porque es demasiado de chiquito y pasa? ¿Está interesante? ¿Está interesante? ¿Cuál es la función del martillo? No es el martillo, por favor. Yo tengo un martillo en casa. Junto al yunque y al estribo, el martillo forma la cadena de huesecillos del oído, sin la que sería imposible la audición. Este hueso, que se encuentra conectado en la membrana timpánica o tímpano, se encarga de transmitir al oído interno las ondas sonoras que llegan por el aire. La palabra que yo estoy hablando ahora le llega a usted por el aire. Inclusive los celulares tienen una parte que es por el aire, porque la señal va por el aire a una antena, esa antena la envía por el aire a otra antena, esa antena la envía por el aire a otra antena, y entonces llega al otro teléfono. Así es que funciona, porque no hay un cable. El teléfono de cable era diferente, aunque yo no sé si también tenía una parte que tenían que usarle el territorio de Dios. Pero el celular por lo menos sí lo tiene. Igual la radio es una onda que va a las microondas, y la microonda la envía. Porque usted puede ver un juego en Utah, aquí en Puerto Rico, porque tiene que ir por el aire. Pues la palabra va por el aire. Y yo estaba leyendo que entonces esto aquí, la forma de la oreja, cuando choca ahí en el huequito ahí hace así, ¡fum! Y rebota y lo envía para adentro, directo al martillo, al tímpano y al yunque. Pero el martillo se encarga de enviar la onda al cerebro para que el cerebro sepa y lo pueda saber cuál es la palabra. Va la onda, pero el martillo la envía de cierta forma que el cerebro sabe qué fue lo que se dijo. Y todo esto ocurre tan rápido, porque mira, estamos escuchando ahora, ¿verdad? Entonces, los huesos son duros. Cuando usted entierra a una persona, primero se va la piel, después se empiezan a ir los tejidos, los músculos, hasta que lo que queda es el hueso, ¿correcto? Usted abre, aunque hay gente que los embalsaman bien brutal, que con tiempo todavía queda la carne, pero lo regular sin embalsamar es eso. La carne empieza a deteriorarse ya a los 2 días, al otro día, a las horas, ya empieza a irse. Pero pastor, dime ya, ¿qué me quieres decir? Hoy estoy probando la audición de usted, si está dispuesto al oír y al oír por la palabra de Dios. El martillo, como los huesos, que aunque estaban secos porque no tenían carne, pero todavía por dentro tenía su cosa. Pero estaban regados todos esos huesos secos por todos lados. Tú no sabías cuál era tu cabeza, cuál era tu fémur, cuál era tu brazo, cuál era tu espinilla. Bueno, yo puedo saber cuál es mi espinilla. Cuando de todos los cantazos que me ha dado la espinilla, digo, esa es mía. Esa tiene que ser la mía, flaca, así, aunque todas son iguales.
si los huesos no se queman, inclusive por más alta que esté la temperatura, quiere decir que el martillo estaba intacto. Y esa revelación que nos dio el amigo mío, amigo, al mi pastor y a mí, fue espectacular. Porque él dijo, donde nace la fe, no puede morir. Así que cuando Dios le dice a ese hombre, háblale a esos huesos secos, el martillo estaba allí. Y cuando esa palabra entró por el huequito del cráneo, que es lo que hay porque no hay oreja, ya no podían usar espejuelos, esa palabra entró por aquel huequito del cráneo y chocó con el martillo y le dio una orden a aquellos huesos secos. Porque donde nace la fe, no puede morir. ¿Dónde nace la fe? En el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pues él le dijo, háblale palabra de Dios. Él no le dijo, háblale palabra de Dios a esos huesos. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, que transforma, que revive, que restaura. Y cuando aquellos huesos entraron por aquella palabra, entró por aquel huequito del cráneo, chocó con el martillo. Y aunque no había cerebro, pero era palabra de Dios que crea cerebro. Y dice la palabra que empezó a escuchar un ruido. Era como un temblor y todo aquello. La cabeza estaba por allá, la cadera estaba por acá, pero aquella cadera sabía que aquello era su cuerpo. Y aquella cadera se movió. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le ordenó que se moviera. Y se empezaron a juntar. Y dice que entonces se formaron esqueletos. Profetiza. Profetiza que yo le voy a... O sea, tú tienes que entender lo que dice Dios. Profetiza que yo voy a obedecer lo que tú digas. Yo voy a hacer lo que tú digas. Profetiza. Profetiza sobre tus hijos. Profetiza sobre tu matrimonio. Sobre tus finanzas. Sobre todo. Pero primero tienes que escuchar la palabra. Primero tiene que crecer la fe. Por el oír. Por el oír. Por la palabra de Dios. Si no escuchas palabra. Si no lees palabra. No vas a poder profetizar. Sobre todo. Sobre lo que sea. Porque si aquí, dice entonces. Empezaron a ponerse músculos y empezó piel, pero aún estaban ahí. Pero ahí estaba el martillo vivo todavía. Entonces dice que le dijo, Ale, profetiza que venga espíritu mío de los cuatro vientos, del norte, del sur, del este y el oeste. Dale, que yo lo voy a enviar. Eso te dice el Señor. Pero tienes que tener fe para eso. Tienes que creer. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. Por el oír. Por la palabra de Dios. Es la única manera que tu fe va a crecer. Si tienes la vida que no sabes ni qué pasa, pues es que no estás ni leyendo. ¿Qué estás oyendo cuando te montas en el carro? Pon una prédica. Pon alabanza. ¿Qué estás viendo en la televisión? ¿Qué estás leyendo? ¿El periódico? Ya yo no lo leo, yo lo boté. Yo llevaba años recibiendo el periódico en mi casa. Lo cancelé. Si hay una noticia que me tengo que enterar, me llega un notification. Eso ahora es bien fácil. Pero ya yo no leo lo que dice, porque es que lo que dice el hombre no es lo que me dice Dios. Dios me dice profetiza. Estos me dicen sal corriendo. Oigo una emisora de radio, pégale cuerno a tu mujer. No, tú tienes que ser fiel a la tuya. Oigo por aquí que me dicen, el cuerpo te la pide. El Señor me dice, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué estás metiendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás chocando con el martillo? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? Puerto Rico lo transformamos. ¿Cómo? Profetizando sobre él. Yo sigo creyendo que Puerto Rico, mira, Jesús dice, habla
guerras y rumores de guerra. Habrá hambre y pestes y terremotos en diferentes lugares. Pero él dice, cuando oigas esto, todavía esto es principio de dolores. Cuando tú oyes esos principios de dolores, ¿qué te acuerdas? Alto, ¿verdad? Entonces dice que la tierra está gimiendo como mujer en dolores de parto. Bien, todas las que han parido, estaba hablando con el grupo aquí, todas las que han parido saben que esos días son difíciles. Son difíciles, ¿verdad? Y el parir duele. Pero cuando nace el bebé tú dices, tráemelo, pónmelo aquí, pónmelo aquí. ¿Viste qué lindo se parece a mí? Y el papá dice, bueno, si tú lo dices. Las mujeres no, las mujeres son espectaculares. Las mujeres siempre dicen, se parece a ti. Las mujeres tienen una cosa espectacular. ¿Verdad que sí? Pues si la tierra está gimiendo como mujer con dolores de parto y estamos en principio de dolores, quiere decir que vienen buenas noticias. Porque hay un nacimiento, porque hay algo nuevo, hay algo nuevo. Pero si tú metes información incorrecta, vas a pensar que Puerto Rico está a punto de hundirse. Yo estoy pensando que viene el avivamiento más grande que ha tenido este país en los últimos 100 años. Eso es lo que yo creo. Yo no sé lo que tú crees. Yo estoy profetizando sobre mi país. Estoy ya profetizando sobre los 2 cultos que vamos a empezar aquí a dar pronto. Sobre la comunidad que vamos a evangelizar, sobre los niños que vamos a ayudar a levantarse en el conocimiento del Señor. Pero tienes que creerlo. Profetiza sobre tu familia. Aunque tu hijo tú lo veas en malos pasos, profetiza. Dice, ahí viene el pastor, ahí viene el evangelista, ahí viene el que le va a cantar al Señor. Cuando veas a tu hija que tiene problemas, voy a ver a mi hija danzándole al Señor y los demonios van a salir, la gente va a sanar. Tienes que creerlo. Profetiza y háblale palabra a todo eso, porque el martillo está vivo y el martillo va a llevar la información arriba, que es la correcta. Vamos a creerle al Señor. Vamos a creerle al Señor. Se levantan los huesos secos. Se levantan los huesos secos y secos en gran manera. Vas a ver lo que va a pasar en nuestra isla. Cuando Elías estaba ahí en la cueva, deprimido, le dijo al Señor, después del viento apacible, le dice, Señor, lo que pasa es que estoy solo. Porque él creía, él era el único que creía. Y Dios le dijo, no, tú no estás solo. Yo tengo escondido a 700 todavía que no han doblado sus rodillas a Baal, y vamos para encima y vete y dile a aquella gente quién es Dios. Y ahí retó, ahí fue que Elías retó a los filisteos y le dijo, vamos a ver quién es el Dios que es. Hagan un sacrificio ustedes y pidan que su Dios le mande fuego y encienda el sacrificio. Y allá estaban ellos, con las maracas y las cosas, y no pasaba nada. Entonces Elías le dijo, tu Dios está durmiendo. Léanlo. Pero entonces le dijo Elías, le dijo, ahora me toca a mí. Hagan una zanja alrededor del sacrificio, echen agua, mojen el sacrificio y todo eso. Hacía 3 años que no llovía. Y cuando solamente Elías hizo, Señor, envía fuego, se encendió el sacrificio. Y Dios le dijo, llevamos 3 años sin lluvia, pero tú sabes cuándo va a llover, cuando tú lo digas. Y entonces Elías dijo, ok, Señor, que llueva. Y entonces, ¿qué pasó? Hay una canción que canta Rose que dice, y vi una nube como del tamaño de una mano, y esa es lluvia que viene a caer. ¿Por qué? La palabra que envió Elías. Profetiza. Pero primero tu fe tiene que aumentar. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír, por la palabra. Pues entonces empiezas a oír palabra, empiezas a leer la Biblia y vas a ver el cambio en tu vida. Inclina tu rostro, por favor.
corazón quiere oír el sonido de tu voz. Quiero sentir que estás aquí, restaurando mi interior. Mi corazón quiere oír el sonido de tu voz. Quiero sentir que estás aquí, yeah, restaurando mi interior. Y si no tengo nada que decir, cantaré con todo mi ser un profundo aleluya, y que tu imagen y vida se reflejen en mí. Quiero ser más como tú. Eres mi eterno amor, el Dios que me perdonó. Quiero ser más como tú. Mi corazón quiere oír el sonido de tu voz. Quiero sentir, yeah, que estás aquí, restaurando mi interior.